tardes, qué gusto saludarlos. El día de hoy nos encontramos a miércoles, ombligo de semana, 8 de julio del año 2026. Le doy la bienvenida a la segunda emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Mi nombre ya se lo sabe, ya me conoce, Carolina Martínez. Y si me lo permite, comencemos porque como siempre hay mucha información. Fuerte tormenta nocturna inunda varias zonas de Tezistán en Zapopan. Hay autos varados, viviendas afectadas y complicaciones viales. Niña muere tras caer a vaso regulador en Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco. Jalisco rompe récord turístico con el Mundial. Crecen visitantes, derrama económica y ocupación hotelera. Y bueno, es que fue una noche lluviosa en varios municipios del estado y uno de ellos fue Zapopan, donde al salir el sol evidenció las fuertes inundaciones en varias calles de la colonia Tezistán, específicamente en el fraccionamiento Altabrisa. Las cámaras de imagen hablaron con algunos de los afectados que les cambió toda su rutina esta mañana. Las intensas lluvias de esta madrugada volvieron a evidenciar los problemas de inundación en el fraccionamiento Altabrisa en Tezistán, Zapopan. En varias calles el agua alcanzó alrededor de 35 centímetros y en algunos puntos superó el metro de altura, complicando el tránsito de peatones y automovilistas. Entre las personas afectadas se encontraba don Jorge, quien relató que el trayecto que normalmente realiza se convirtió en una odisea, obligándolo a gastar más dinero en transporte y hasta perder un par de zapatos nuevos. Tengo que estar, estoy incapacitado por la empresa. Las alcantarillas todas están tapadas, no hay desagüe. ¿Qué hacemos? El servicio de transporte carísimo. Me cobraban de aquí 1,5 kilómetros, 275 pesos un Uber, oigan. Con los primeros rayos del sol comenzaron a observarse vehículos que quedaron varados tras el paso de la tormenta, mientras sus propietarios intentaban ponerlos nuevamente en marcha o retirarlos de las calles inundadas. Damaris, quien transitaba por la zona desde las primeras horas de la mañana en una motocicleta eléctrica, aseguró que estuvo a punto de sufrir un accidente debido a la fuerza de la corriente. No, muy mal, nos andamos volteando aquí en la esquina. El panorama fue el mismo en distintas calles del fraccionamiento, personas que prefirieron no salir de sus viviendas y otras que caminaron descalzas o con los zapatos en la mano para cruzar entre el agua, mientras los vecinos reiteran el llamado para que se atienda el problema de drenaje e inundaciones en esta zona de Tezistán. Para Imagen, Charlie Saucedo. ¡Qué imágenes! Y es que vea, ahí mismo en Tezistán fueron 40 viviendas las que terminaron con daños y pérdidas materiales de decenas de familias zapopanas. La tormenta de la madrugada golpeó con fuerza la zona de Tezistán en Zapopan, donde 40 viviendas terminaron inundadas por el desbordamiento del río Blanco, dejando a decenas de familias con pérdidas materiales y otra vez sacando a cubetazos el agua y lodo de sus hogares. Estos escurrimientos llegan hasta este punto, y aquí es una zona donde el arroyo se hace más estrecho en su cauce y adicionalmente las viviendas se encuentran por debajo del nivel de la calle, entonces esto exacerba el problema. Aquí en la Estrada se tienen apercibidas 40 viviendas. En calles como Guadalajara, en la colonia La Estrada, el agua superó en algunos domicilios el medio metro de altura. Bomberos comenzaron el desalojo del agua y el levantamiento del censo de los daños para apoyar a las familias afectadas. Los afectados aseguran que una vecina propietaria de un predio contiguo al canal ha impedido el ensanchamiento del cauce, situación que afirman generó un cuello de botella que hoy provocó nuevamente la inundación de sus viviendas. El problema aquí que hay del río es que más adelante está muy angostito y nomás han prometido que lo van a ampliarlo como está aquí como está esta parte y quedan que van a venir a arreglarlo, pero parece que no pueden por una propietaria que hay por ahí, no los dejan, creo, seguir para adelante. En redes sociales circularon diversos videos que evidenciaron la magnitud de la inundación y las afectaciones que dejó en zonas como Las Agujas, La Estrada y Nestipac. Por su parte, Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó que trabajarán junto con Conagua y Obras Públicas para evaluar la infraestructura hidráulica del canal para reducir nuevos riesgos durante el resto del temporal.
Informó para Imagen Alberto Mariscal. Vea, un hombre fue asesinado a golpes dentro de una casa en la colonia Pedregal de Santa Marta, en el municipio de Tonalá. La información indica que los agresores habían ingresado haciéndose pasar por personal de la Fiscalía Estatal y escaparon tras cometer el crimen. A golpes asesinaron a un hombre dentro de una casa. El hecho se registró en la colonia Pedregal de Santa Marta, de Tonalá. Cerca de las 8 de la noche del martes, según información de la comisaría tonalteca, oficiales municipales, después de ser alertados, se dirigieron a la vivienda ubicada en las calles Paseos de la Reina y Abedul. Cuando arribaron, se entrevistaron con el testigo. La víctima, de aproximadamente 30 años de edad, fue ultimada de un severo golpe en la cabeza. El fallecimiento lo confirmaron paramédicos de Cruz Verde. En palabras de uno de los testigos, un grupo de personas ingresó a la propiedad del fallecido asegurando ser personal de la Fiscalía Estatal. Después de golpearlo hasta la muerte, escaparon en dirección desconocida. Fuentes de seguridad también mencionaron que los sujetos robaron algunos enseres. Este tema ya se encuentra en manos del Ministerio Público. Tras ser informados, policías e investigadores arribaron para dirigir las primeras pesquisas. Para Imagen, Humberto González. Y otro caso parecido, un hombre lucha por su vida en estos momentos tras ser agredido en la colonia El Vergel en Tlaquepaque. Después de ser acuchillado, un hombre se debate entre la vida y la muerte en una cama de la Cruz Verde, Marcos Montero. Pese a que la víctima se encontraba agonizante en el suelo, la víctima señaló a otro hombre como su agresor. Este martes, alrededor de las 8 de la noche, el C5 alertó a la policía de Tlaquepaque de una persona herida en la colonia El Vergel. El reportante aseguró que la víctima fue perseguida por un grupo de personas, quienes después de agredirlo lo dejaron inconsciente. A los minutos, los oficiales hallaron al afectado en un abundante charco de sangre. Este aseguró desconocer si lo atacaron con un contundente o con un objeto punzocortante. Al arribar la ambulancia, lograron estabilizarlo y a toda prisa lo llevaron al puesto de socorros. Al fin de la edición de esta nota, se sabe que el herido se encuentra consciente, pero en observación. Sobre los causantes, la autoridad municipal no brindó mayores detalles. Los uniformados se comunicaron con la Fiscalía del Estado para armar la carpeta de investigación de este hecho. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Regresando a Jalisco por la tarde de ayer, la presencia de fuerzas federales sorprendió a vecinos de Jardines del Sol, donde la Marina, el Ejército y la Fiscalía del Estado realizaron un despliegue que cerró el paso de algunas calles durante varios minutos. Un operativo federal sorprendió a los habitantes de la colonia Jardines del Sol en el municipio de Zapopan, Jalisco. Un convoy integrado por unidades de la Marina restringió el paso de peatones y vehículos en al menos 2 manzanas, principalmente sobre las calles Chimalpopoca y Cuitláhuac. De manera simultánea, personal del Ejército Mexicano resguardó el perímetro, mientras agentes de la Fiscalía General de la República realizaban diligencias de investigación al interior de la zona intervenida. El despliegue se mantuvo durante aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, las fuerzas federales se retiraron del lugar. Tras un recorrido por el área, no se observaron indicios de algún aseguramiento ni sellos oficiales colocados en inmuebles. Entre los vecinos llamó la atención la presencia de varias personas armadas que vestían de civil y que a simple vista no portaban uniformes de alguna corporación. Hasta el momento, las autoridades federales no han informado el motivo del operativo ni han dado a conocer si hubo personas detenidas o algún aseguramiento derivado de estas acciones. Para Imagen, Israel Orozco. Y este fue el momento exacto que una vivienda de 2 niveles colapsó. El derrumbe ocurrió en el cruce de las calles Álvaro Obregón y José María Gómez en la colonia La Penal en Guadalajara. El colapso afectó parte del muro perimetral de la segunda planta y una sección del techo. Tras una inspección, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, afortunadamente, y que el derrumbe causó daños menores en una vivienda y un negocio cercano. Seguiremos hablando sobre las afectaciones de las lluvias, pues es que vecinos de la colonia Las Agujas, también en el municipio de Zapopan, están cansados ya de que año con año su patrimonio se ve afectado por el temporal.
Señalan que pese a las constantes quejas y peticiones, las autoridades no han encontrado una solución permanente. Después de la tormenta, no llega la calma. Cada temporada la historia se repite y la calle Hilo Negro en la colonia Las Agujas de Zapopan vuelve a convertirse en una trampa para sus habitantes. El agua que se desborda del canal de Río Blanco invade viviendas, daña muebles electrodomésticos y vehículos, dejando pérdidas que las familias aseguran ya no pueden seguir enfrentando. Esta mañana pues se inundó, como cada tormenta que cae, se inundó la calle. Esta vez fuimos más vecinos los afectados, que entró el agua hacia nuestras casas. La verdad es que hemos hecho ruido de alguna manera, se han metido oficios y hasta ahorita pues no hemos visto respuesta. Los vecinos afirman que el problema no es nuevo y que año con año han solicitado una solución definitiva, sin obtener respuesta. Consideran que la infraestructura hidráulica de la zona ya fue rebasada, pues durante las lluvias el sistema de desagüe colapsa y el agua termina entrando a sus hogares, por lo que piden ayuda de las autoridades. Sí nos mandan maquinaria, sí nos mandan ayuda, pero no es la adecuada, no es la suficiente, y esa parte del canal no la desasolvan, no, hay árboles caídos, ahí se hace como coladera la basura y no pueden entrar a limpiar, que porque es propiedad privada. O sea, en específico ese asunto es el que queremos que nos ayuden a arreglar. Durante nuestro recorrido ingresamos a viviendas donde sus propietarios mostraron los estragos que dejaron las dos tormentas más recientes. Salas, recámaras y patios aún presentan lodo y humedad. También autos afectados a consecuencia de las inundaciones. De acuerdo con los propios habitantes, el nivel del agua superó el metro de altura, obligándolos a sacar como pudieron sus pertenencias para evitar perderlo todo, además de no poderse movilizar a sus actividades diarias. Esta calle es sumamente afectada porque cada que llueve se tiene uno que esperar, no puedes salir ni a la escuela, ni al trabajo, ni a ningún lado. Si tienes alguna necesidad, tienes que esperarte hasta que de plano se baje el agua. En esta calle las botas de hule ya forman parte de la vida cotidiana. Para muchos habitantes dejaron de ser un accesorio ocasional y se convirtieron en la única forma de caminar entre el agua cada vez que llueve. Para Imagen, Charlie Saucedo. En más afectaciones del temporal, un árbol de gran tamaño colapsó debido a las intensas lluvias registradas durante la mañana sobre la lateral de Calzada Lázaro Cárdenas al cruce con Avenida Cruz del Sur, bloqueando por completo la circulación en sentido de poniente a oriente. Rápidamente, elementos de la policía vial pusieron manos a la obra y cerraron la lateral, desviando el tránsito hacia vialidades alternas, mientras que otros elementos con una motosierra realizaron la segmentación del ejemplar. Las maniobras se prolongaron por poco más de una hora hasta que la circulación pudo ser restablecida. Y presta atención porque expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara pronostican lluvia para la tarde y noche de este miércoles 8 de julio, por lo que es importante, si usted saldrá de casa, cargar con un paraguas o impermeable, además de tener precauciones si conduce ya sea un automóvil o motocicleta, y tome también su anticipación en el transporte público. Escuchemos. Sin embargo, ya por la tarde y noche es más probable que se estén presentando algunas tormentas locales, algunos chubascos hacia zonas montañosas, hacia la parte sur del estado, así también en área metropolitana de Guadalajara. No se descarta que la precipitación se mantenga a intervalos a lo largo del día, con algunos chubascos ya por la tarde y hacia la noche. El ambiente se mantendrá agradable. Se lo mencionaba antes del corte, un terrible accidente se vivió en Tlajomulco, donde una niña fue encontrada sumergida en el agua sin vida, dentro de un vaso regulador que también es una cancha de básquet. Aquí los detalles de esta tragedia. Una verdadera tragedia conmocionó a vecinos del fraccionamiento Villas G y G en Tlajomulco de Zúñiga, luego de que una pequeñita de apenas 8 años muriera tras caer a un vaso regulador que también funciona como una cancha de básquetbol. La emergencia ocurrió sobre Avenida Villa María, entre Villa Celeste y Villa del Parque. Vecinos escucharon los gritos de auxilio de la madre, quien desesperadamente buscaba a su hija, que se salió de la casa sin que ella lo notara. De inmediato comenzaron a rastrearla hasta que una vecina la localizó sumergida en el agua. Su mamá no la dejaba en ningún momento sola. Esto más que nada fue que la venció el cansancio, porque ella es muy buena mamá.
fue un accidente, dejaron las llaves pegadas en su casa y pues la bebé se salió. Al darse cuenta ella empezó a salir a gritar a la calle y todos los vecinos empezamos a buscarla y pues ya hasta que la encontramos aquí. La menor fue rescatada por los vecinos. Paramédicos de SAMU Jalisco realizaron maniobras avanzadas de reanimación e incluso lograron recuperar momentáneamente sus signos vitales. Sin embargo, volvió a presentar paro cardiorrespiratorio y lamentablemente falleció en la ambulancia durante la atención prehospitalaria. Quienes viven en la zona señalaron que este espacio se inunda en cada temporal, ya que fue habilitado como vasorregulador, pero también funciona como una cancha de básquetbol, la cual permanece siempre abierta, pese al riesgo que representa para los menores. Ahora corresponderá a las autoridades determinar si existieron omisiones en las condiciones de seguridad de este espacio público, mientras la familia de la pequeña enfrenta la pérdida irreparable de su ser querido, cuya muerte ha generado una profunda consternación entre los vecinos. Informó para Imagen Alberto Mariscal. En otros hechos, una fuga de agua en una toma para uso de bomberos provocó el cierre temporal del paso a desnivel de Avenida López Mateos, justo a la altura de Manuel Acuña, durante la hora de mayor carga vehicular en la mañana. El hidrante comenzó a expulsar una gran cantidad de agua por causas que aún se desconocen, convirtiendo el interior del túnel en una especie de fuente. Elementos de Protección Civil y bomberos de Guadalajara controlaron la fuga, mientras que agentes de la Policía Vial cerraron la circulación para evitar riesgos a los automovilistas. Una vez concluida la reparación, el paso fue reabierto. En temas de seguridad, un hombre llegó hasta la clínica 46 del IMSS con un disparo en el pecho tras presuntamente ser agredido en calles de Bugambilias. Un hombre gravemente herido por un disparo llegó por sus propios medios hasta la clínica del IMSS en la avenida 8 de Julio y Lázaro Cárdenas. Herido y a bordo de su motocicleta recorrió varios hospitales en búsqueda de ayuda hasta que finalmente fue recibido en el área de urgencias de la clínica 46 del IMSS. Autoridades informaron que la agresión había ocurrido durante la madrugada en calles del fraccionamiento Bugambilias en Zapopan y que la víctima había acudido primero al hospital Puerta de Hierro Sur. Sin embargo, al arribar las autoridades, el lesionado ya no se encontraba en ese lugar. Minutos después se confirmó su ingreso al Hospital General Regional número 46, donde policías estatales localizaron al hombre de 27 años de edad. Presentaba una herida de bala en el pecho, sin orificio de salida. De manera preliminar trascendió que el proyectil, presuntamente calibre 22, permanecía alojado en su cuerpo. Hasta el momento se desconoce dónde exactamente ocurrió la agresión, el móvil del ataque y la identidad de los responsables. Agentes de la Fiscalía del Estado acudieron al hospital para entrevistarse con la víctima, para esclarecer los hechos y capturar a los agresores. Informó para Imagen Alberto Mariscal. En otros temas, aunque el gobierno de Jalisco ya anunció una inversión histórica para transformar al CIAPA y mejorar su servicio y calidad, el proyecto aún debe pasar por el Congreso del Estado, donde ahí comenzará el análisis que definirá si avanza o no. Aún no llega la propuesta del gobierno del Estado al Congreso sobre el tema del plan integral para mejorar la calidad y abastecimiento del agua en el área metropolitana de Guadalajara, para lo cual es necesaria una inversión multimillonaria. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, que un representante del Ejecutivo Estatal acuda al Legislativo a entregar el documento a la oficialía de partes, tal como se ha visto en distintas ocasiones con Salvador Zamora, secretario general de Gobierno. Una vez recibida, pasa aquí al Pleno del Congreso en primera lectura. Posteriormente, se deriva a las comisiones de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, así como de la de Hacienda y Presupuestos. Respecto al tema, el coordinador de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa, señaló que para estar en contra, a favor, hacer una modificación, enriquecerla, necesitan primero conocerla y que participen también la sociedad civil, la ciudadanía y expertos en la materia. Hay que ponerla a la discusión del Congreso, a la discusión pública y de especialistas, y de ahí formarnos un criterio. Reitero, para sustituir esa propuesta o para modificarla o enriquecerla, ¿verdad? Y de ahí darle una posible solución al problema que tenemos de abasto y calidad de agua. No obstante, dijo no estar de acuerdo con las declaraciones hechas por el jefe del gabinete, Alberto Esquer, quien negó que el sector privado vaya a operar el agua y que únicamente se limitaría a la infraestructura. Para Imagen, Carlos Carrizales.
Y la mala calidad del agua ya está dejando otra factura a las familias. Ahora técnicos reportan un aumento en las lavadoras descompuestas, presuntamente por la mala calidad del agua. El agua sucia que actualmente está saliendo en la zona metropolitana de Guadalajara por la mala calidad del servicio de distribución del CIAPA también está afectando diferentes electrodomésticos, entre ellos las lavadoras, que su reparación va de 1,200 a 2,800 pesos. Técnicos en lavadoras de la zona de Mexicalcingo en Guadalajara nos detallan las principales fallas que presentan las lavadoras por el agua contaminada. Pues el principal problema viene siendo el fallo de la electroválvula, porque se tapan los filtros. Se tapa, no puede trabajar. Se tapa, ya no tiene flujo de agua. Correcto. ¿Te han llegado muchas con ese problema? Pues algo. ¿Cómo cuántas más o menos? Un estimado, ¿y de qué meses a qué mes? Pues yo creo que tiene como 2 meses, un aproximado de, yo creo que unas 50, yo creo que sí, fácil. Wow. O sea, aquí se daña este, pero aquí es lo que se daña. O sea, es necesario cambiar todo, no nomás por el filtro, sino se daña la pieza completa del flujo de agua. El problema de la mala calidad de agua ha ocasionado que más familias lleven su lavadora a reparar e incluso algunos que no terminan de pagarla en tiendas departamentales. Pues yo te diría que el doble. O sea, ya había zonas donde sí había ese tipo de problemas, pero yo creo que ya tiene unos meses para acá que ha estado llegando mucho por la misma falla. Y como tomamos la dirección, pues nos damos cuenta de la zona y está por toda la ciudad más o menos. La principal recomendación es colocar filtros al agua antes de que llegue el líquido a la lavadora. Dejarlo de hacer podría salir más caro con problemas de salud. Sí, salen caros los filtros, pero pues al igual que tu ropa se termina degradando más rápido, la tina también por dentro empieza a acumular, con el Suavitel se junta una capa de desechos que empieza a oler mal, eso pues te puede traer una infección en la piel, aparte de la reparación de nosotros. Y no solamente se dañan las lavadoras, también refrigeradores con depósito de agua son los que más llegan a los talleres de reparación. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y con la eliminación de México, la fiesta disminuyó en nuestra ciudad y donde más se ve es en el centro histórico de Guadalajara, donde ya las calles comienzan a recuperar su ritmo habitual. Con México eliminado del certamen y sin más juegos por disputar en nuestra ciudad y país, el centro histórico tapatío regresó a su nivel habitual de personas. Vean nada más la diferencia. Imagen Televisión Guadalajara recorrió el primer cuadro para ver el flujo de gente que, al no haber partido este miércoles, parece que pasó de la fiesta a la cruda. Me encuentro en el andador ubicado entre el Ayuntamiento Tapatío y La Merced, exactamente en la calle Pedro Loza. Todavía hasta hace unos días era casi imposible caminar por aquí, inclusive únicamente se utilizaba para la salida de quienes venían al FanFest. Con esto mismo coincide Fernando, quien tiene un puesto de artículos religiosos en este punto. Comenta sobre el flujo de personas. Como que ya se les bajó la alegría, el humor, ya se les bajó todo, el entusiasmo. Porque no se podía ni pasar por todo lo que es el Fast Fest y ahorita ya está bien tranquilo. Hay también algunos turistas, ya más relegados a comparación de otros días, como es el caso de los hijos de Israel, quienes vinieron a visitarlo de Carolina del Norte y no conocían la ciudad. Vienen a visitar aquí Guadalajara y los estoy sacando a ver que vean la cultura de aquí de Guadalajara y los voy a llevar a las Calandrias, a todo lo histórico de aquí de la bella ciudad de Guadalajara, la Perla Tapatía. Aunque aún faltan unos días para que concluya la justa mundialista, no parece que en el centro histórico vaya a tener la misma cantidad de gente como cuando inició el torneo. Para Imagen, Carlos Carrizales. La Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado avaló el acuerdo legislativo que prevé que en el programa de uniformes y útiles escolares, el gobierno del Estado destine mayor presupuesto en los municipios con mayor regazo económico. Esto dijo el presidente Enrique Velázquez. Prácticamente 50 y 50 en todo el Estado, aunque hay otras modalidades. Hoy, de acuerdo a la capacidad del municipio económica y de disposición de recursos, puede bajar el porcentaje que el gobierno del Estado puede aplicar al 70% y el municipio no únicamente el 30%.
Y durante la sesión de la misma comisión, presidida por Enrique Velázquez, garantizó el acuerdo legislativo de trasladar los restos del compositor zapotlense José Rolón, actualmente sepultado en el Panteón de Belén, a la rotonda de los jaliscienses ilustres, dictamen que el Pleno aún tiene que aprobar en segunda lectura. Pero luego tiene que ir a la Secretaría de Cultura para que ellos se haga la disposición sobre el asunto de la estatua de bronce, el traslado de los restos, tiene que ver con varias cuestiones en el proceso. Con esto nos vamos, muchas gracias por acompañarme, nos vemos mañana sin falta.